Bienvenidos a Harry Potter Theory Español. Hoy toca hablar de cómo Hogwarts Legacy podría darnos una nueva perspectiva sobre la muerte del querido director de Hogwarts, Albus Dumbledore. Hogwarts Legacy se desarrolla en los 1800, supuestamente en 1890. Es decir que durante el juego Dumbledore tiene apenas 9 años. Pero lo que Hogwarts Legacy muestra no tiene que ver con Dumbledore en esa época, sino que enfatiza un detalle de un concepto que impacta a Dumbledore muchos años después. El mundo mágico en el siglo XIX sigue siendo el mundo mágico, y las reglas de este mundo son prácticamente las mismas que tenemos en la época de Harry Potter. Primero hablaremos de su muerte y luego seguiremos con cómo la cambia Hogwarts Legacy. En el capítulo 27 del Misterio del Príncipe, el dramáticamente llamado La Torre alcanzada por el rayo, Dumbledore muere a manos de Severus Snape. Severus, por favor. Snape levantó su varita y la apuntó directamente hacia Dumbledore. Avada Kedavra. Un rayo de luz verdes salió de la varita de Snape y golpeó a Dumbledore en el pecho. El grito de horror de Harry nunca salió de él. Quedó en silencio e inmóvil. Quedó obligado a solo observar mientras Dumbledore volaba por los aires. El anciano quedó suspendido una milésima de segundo bajo la reluciente marca tenebrosa. Luego se precipitó lentamente como un gran muñeco de trapo. Cayó al otro lado de las almenas y se perdió de vista. Este fragmento habla de la muerte de Dumbledore a manos de Severus Snape el 13 de junio de 1997, un momento clave en la serie que sacudió al mundo mágico hasta la médula. La muerte de Dumbledore fue algo importante, tenía 115 años y causó un gran impacto en el mundo mágico a lo largo de su vida. Esto nos deja con muchas preguntas. ¿Cómo pudo el sabio y poderoso Dumbledore ser vencido de manera tan sencilla? Lo primero de lo que tenemos que hablar es cómo murió, ya que esto tiene un gran significado en cuanto a cómo Hogwarts Legacy pudo haber impactado esto. La maldición de Snape, Avada Kedavra, debió ser más que suficiente para acabar con él. Pero algo que solemos pasar por alto es su caída. Después de recibir el impacto, Dumbledore cayó y se perdió de vista. Un detalle importante es que cayó de la Torre de Astronomía, la torre más alta del castillo de Hogwarts. Desde que se estrenó Hogwarts Legacy, jugadores de todo el mundo han intentado conectar los puntos entre el canon del juego y la serie que ya existe. Una actividad que se ha vuelto bastante popular es visitar el lugar donde Dumbledore se encontró con su muerte. En la cima de la Torre de Astronomía se perdió alguna vez toda esperanza para el mundo mágico, pero en los 1800 dudo que esta torre tuviera una conexión tan ominosa. Muchos jugadores se han expresado al respecto y parece que han notado un pequeño problema con el lugar donde Dumbledore cayó. Algo que alerta a los jugadores es que puedes ir a visitar el lugar donde Dumbledore cayó de la torre, pero no hay forma de llegar al suelo desde ahí. Entonces, siguieron explicando. Podemos asumir que canónicamente esto es lo que pasó. Quien mencionó esto en Reddit incluyó un diagrama de la torre de Hogwarts, con una ilustración que muestra la ruta más probable para la caída del director. Y digamos que la caída de Dumbledore no hubiera sido nada placentera. Además de ser larga, Dumbledore debió haber rebotado por ahí como muñeco de trapo. Otros comentaron sus propias ideas, ofreciendo explicaciones sobre por qué esta ilustración de Hogwarts puede que no sea totalmente precisa, al menos para la época de su muerte. Ya se ha dicho que Hogwarts tiene un patrón de pisos bastante cambiante. Hay una línea en el juego que menciona que el castillo cambia cada cierto tiempo. Y si bien esto es cierto, no estoy completamente convencido de que el exterior del castillo cambie de manera tan dramática. Otros agregaron que quizá el clima jugó un papel en la caída de Dumbledore. A lo mejor era una noche con mucho viento. Los cuerpos no caen de manera recta, especialmente si hay viento. Otros tuvieron otra reacción. Sea como sea que lo vean, la caída de Dumbledore definitivamente no fue algo placentero. Incluso si cayera de manera recta, incluso si hubiera muerto antes de la caída gracias a la maldición asesina, no es una forma muy linda de pasar al otro mundo. Pero aquí les va un rayo de esperanza a quienes quieran escuchar esta teoría. No creo que Dumbledore haya muerto por la maldición de Severus. Creo que la razón de su muerte es la caída. Y la razón por la que digo esto es porque la maldición que fue usada para matarlo fue Avada Kedavra, que como sabemos requiere de ser usada con la intención adecuada para tener éxito. Incluso si fuera parte de su plan, no estoy convencido por completo de que Snape tuviera la verdadera intención de matarlo, al menos lo suficiente como para abatir al director. Y esto nos deja con la caída, un destino que, por sí solo,
debería ser suficiente para acabar con la vida del director. Hay varias formas en las que Dumbledore pudo, 1. Haber sobrevivido a la caída y 2. Fingido su muerte. Primero, hablemos de las formas en las que Dumbledore pudo haber detenido su caída a medio viaje y escapado. La primera posibilidad es la que vemos a Dumbledore usar con Harry, Arresto Momentum. Se usa para detener la velocidad de un objeto. La siguiente posibilidad es que Dumbledore tuviera una escoba por ahí en algún lugar y usara Accio para invocarla a media caída. Lo siguiente es que simplemente se hubiera desaparecido. Vemos que Dumbledore lo hace constantemente, y es una de las pocas personas que no está atada a la restricción de que no puede aparecerse ni desaparecerse en Hogwarts. Dumbledore es el encargado de varios encantamientos en Hogwarts, entonces suena lógico que tenga ciertos permisos. La siguiente posibilidad se conecta con una vieja teoría que sugiere que Dumbledore es un animago no registrado. Sabemos que el Patronus de una persona está íntimamente conectado con su forma de animago. También sabemos que el Patronus de Dumbledore es un fénix, entonces les doy esta idea. Después de iniciar su caída, Dumbledore adoptó su forma de animago, un fénix, y se fue volando. Todo mundo hubiera creído que era Fawkes. Y como nota final sobre cómo Dumbledore pudo haber impedido su caída, es que simplemente fuera salvado con Fawkes, que lo atrapara en el aire y lo llevara a un lugar seguro. La idea de que haya sobrevivido es linda, pero un gran problema que hay que considerar es su cuerpo. Le hacen prácticamente todo un funeral. Si sobrevivió, entonces ¿cómo explicamos su cadáver? Y bueno, no creo que sea imposible deducir que Snape, un maestro en las pociones, pudo haber creado una especie de brebaje para que Dumbledore lo bebiera y a través de esa poción pudiera encantar la mente, engatusar los sentidos y, de cierta forma, ponerle un alto a la muerte. También es posible que Dumbledore y Snape usaran poción multijugos con un mortífago anónimo y ya difunto. Dejaron atrás el cuerpo de ese mago mientras Dumbledore escapaba. También debe mencionarse que la supervivencia de Dumbledore no impacta a la historia que sigue después de su muerte. Antes de su muerte tenía la varita de Sauco y fue desarmado por Draco. Se ha dicho que ese dominio de la varita se puede alcanzar a través de desarmar al enemigo, no se requiere de la muerte. Por lo tanto, la supervivencia de Dumbledore no cambia en el tema de la lealtad de la varita. Estas teorías sí son algo locas, pero siempre son entretenidas y definitivamente la idea de que Dumbledore cayera brutalmente a su muerte no es tan linda, ¿verdad? ¿Qué opinan ustedes? ¿Hay puntos que podemos conectar entre Dumbledore, Hogwarts Legacy y el canon original? Hasta la próxima. Recuerden, la magia florece solo en almas únicas.